Bendiciones, Dios les bendiga. Amén. Mejor les continúo bendiciendo. Amén. Así sí me entienden mejor. Amén. Qué bueno es estar aquí en casa, compartir con ustedes esta tremenda bendición que nos permite el Señor estar aquí en Tunja, la bella ciudad, la ciudad de la esperanza. Amén. La ciudad del fuego, del Espíritu Santo, de la palabra profética, de la unción profética. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estar en esta casa para mí es una bendición, un honor, un privilegio compartir con vuestros pastores, compartir con gente que se le ha aprendido a querer. Pastor Elkin, su esposa, la pastora Patricia. Para empezar a quererlos hay que aprenderse el nombre, ¿no? Se les ha aprendido a querer, son muy, pero muy especiales. De verdad que aprovecho que no están para decirle que son grandes personas, grandes hombres de Dios. Personas que se perciben en la percepción profética y espiritual, que son personas muy de Dios. Amén. Y para mí lo que más vale de un ministro, más allá de los milagros, más allá de la palabra profética, más allá de la forma en que Dios le use, si nos apegamos a la Biblia, lo que más vale de un ministro es el testimonio. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquella persona que muestre fruto, para mí es una persona que merece mi admiración y merece que yo le siga y le aprenda. Amén. Hoy en día la gente sigue señales, sigue profecías, y no es que esté mal, no es que esté mal eso, pero cuando solamente se sigue eso, sí está mal. Hoy en día lo que verdaderamente es bueno seguir es cuando hay una familia que tiene un testimonio pastoral intachable. Me dejaron solo, se fueron para la casa a comer gallina. ¿Ah? Dije que tener una familia pastoral intachable es una gran bendición. Amén. Y ustedes la tienen. Amén. Qué bueno, entonces es un privilegio compartir aquí en Centro Cristiano El Shaddai Internacional para las Naciones. Amén. Lo dije bien, ¿no? La orden de los pastores no altera el producto. Dije todo bien. Un saludo muy especial, les felicito. Quiero de entrada felicitarle por venir a este evento, a esta reunión, porque a usted no lo convoca, como digo en otros lugares que Dios me permite estar. A usted no lo convoca hoy, no lo convoca una campaña profética, que sería muy interesante, no está mal asistir. No lo convoca una campaña de milagros, que no está mal asistir, es muy interesante. No lo acompaña un congreso de finanzas, que no está mal asistir, sería muy interesante. No lo acompaña o no lo invita a usted hoy milagros, ni profecía, ni finanzas. Hoy usted vino porque el Espíritu Santo le ha puesto el interés por ver crecer su iglesia. Amén. Y eso ya, déjeme de entrada felicitarlo, porque normalmente uno no consigue gente así. Congreso de finanzas, no le cabe a nadie a la iglesia. Congreso profético, tenemos que hacer 2 reuniones. Congreso de milagros, viene hasta el perro y el gato, ¿no? Que la iglesia crezca, que venga el pastor. A él es el que le interesa. Y unos más atrevidos dicen, y para eso le pagan. Lo he escuchado decir. Pero usted y yo hemos venido porque nos interesa ver crecer nuestra iglesia. Amén. Y ver crecer nuestra iglesia significa ver extender el reino de Dios en la tierra. Amén. Y déjeme decirle, si usted vino a eso, entonces usted está cumpliendo el propósito para el cual el Señor lo puso en esta tierra. Amén. Usted no vino a esta tierra de vacaciones, usted no vino a esta tierra a caerle bien a la gente, usted no vino a esta tierra a procrear hijos solamente, usted no vino a esta tierra a trabajar, usted no vino a esta tierra solamente a casarse. Si usted y yo vinimos a esta tierra, el propósito principal fue la extensión del reino de Dios. Amén. ¿Cómo le parece eso? Amén. Y si tú viniste a eso esta noche, mañana y el domingo, ¿hoy qué es viernes? Mañana y el domingo,
Entonces, tú estás preocupado por hacer la prioridad, que fue lo que realmente preocupó el ministerio de Jesús. Jesús vino no a otra cosa que a predicar un evangelio del reino de Dios, a extender el reino de Dios. La señal de los milagros y todo lo demás era una consecuencia de ese propósito, que era establecer el reino de Dios en la tierra. Y usted y yo nos hemos reunido, insisto, a ser empoderados para hacer el reino de Dios en Tunja. Hasta aquí usted lo lleva haciendo ya por una buena cantidad de años, pero cada año debemos repotencializarnos para hacerlo cada día mejor. Amén. Yo quiero hacer una oración. Yo sé que ya hemos orado, pero permítame hacer una personal por este servicio, por esta reunión, por lo que vamos a impartir, y vamos a hacerlo en 2 minutos. Señor, yo quiero darte gracias. Me uno juntamente, Señor, con las cabezas, los pastores en este lugar, el pastor Elkin, profeta de Dios, la pastora Patricia, mujer de Dios, Señor, y por cada uno de los líderes con los cuales también nos unimos, Señor, con aquellos que han sido llamados al ministerio, a la obra del Señor, y con aquellos que esta noche, Señor, han venido realmente con un interés muy especial, Señor. Ellos, al igual que en mi persona, estamos, oh Dios, empeñados, estamos totalmente entregados a ver la extensión del reino de Dios en esta tierra, Señor. Padre querido, gracias por esa disposición, Señor. Estoy seguro que esto comenzará como el efecto en que la levadura, Señor, empieza a surgir sobre la masa, Señor. La levadura comienza con algo muy pequeño, pero leuda la masa. Hoy somos un grupo pequeño, oh Dios, interesado en el crecimiento de la iglesia, pero mañana seremos una gran multitud que nada ni nadie podrá contar, Señor, que leudará toda esta masa llamada Tunja, Señor amado. Padre, gracias, Señor, por cada mujer, cada hombre de Dios, cada persona que deja su trabajo, sale de su trabajo, quizás no ha ido a su casa, pero viene, Señor, a este servicio, a esta casa, tu casa, Señor, a ser empoderados, oh Dios. Creemos, oh Dios, que Tunja es de Cristo, Señor. Creemos que Tunja, Señor, será alcanzado por el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Creemos que Tunja, Señor, no es de los brujos, no es de los hechiceros, no es de la religión, no es de la tradición, no es de una iglesia, Señor, sectaria. Creemos que Tunja es para Cristo, que es de una iglesia significativa, de una iglesia con mentalidad de reino, con mentalidad de gobierno, una iglesia, Señor, que es transformada, oh Dios, para establecer el reino de Dios en ella, Señor amado. Padre querido, gracias, Señor. Aquí, Señor, están los hombres y mujeres que tú levantas, oh Dios, como predicadores, como evangelistas, como maestros, como gente para establecer tu reino a través, Señor, de sus ministerios, a través de la palabra, Señor, que fluye, oh Dios, de sus labios y fluye, Señor, a toda la ciudad, oh Dios, e imparte sabiduría, imparte conocimiento, imparte, Señor, oh Dios, el poder transformador de este evangelio poderoso, Señor amado. Te damos muchas gracias, bendito Rey. Abre nuestra mente para que podamos, Señor, captar lo que tú tienes para nosotros. Nuestro corazón se abre para recibir lo que tú tienes para nosotros. Nuestro espíritu está ávido de palabra, ávido, Señor, oh Dios, de recibir esta enseñanza estratégica, oh Dios, para la extensión de tu obra en esta gloriosa ciudad, Señor amado. Muchas gracias, bendito Rey, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Alguien que grite amén y le dé un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Dale un abrazo al que tiene a su lado. Busque a 3 o 4 y dígale: el Señor te va a empoderar esta noche. Gloria a Dios. Qué bueno. Dios es bueno. Amén. Qué bueno. Ya se agarraban a picos, a abrazos. Ahora sí vamos a concentrarnos. Bien, como decía Pastor Elkin, reciba un saludo allí del Centro Cristiano Aeropuerto, una iglesia, una congregación hija del apóstol José Saltillo dos Santos. Allí recibe el nombre de aeropuerto porque es la única, modestia aparte, es la única iglesia en todo el mundo que tiene aeropuerto propio.
¿No es verdad? Queda pegado a la malla del aeropuerto, el sector donde estamos. Y entonces recibe el nombre del aeropuerto, se llama el sector aeropuerto, y atendemos un grupo importante de barrios ahí, y se llama Centro Cristiano Aeropuerto. Interesante, ¿no? Reciba un saludo muy especial de mi esposita. Ella se quedó allí pastoreando la iglesia, atendiendo a nuestro bebé. Cuando yo salgo, normalmente ella es la que queda al frente con un equipo de trabajo. Pero donde quiera que voy, la gente la conoce sin verla, porque me dice, salúdemelos, porque si no, nos metemos en problemas, y yo nunca he tenido problemas con ella, ni los quiero. Entonces, reciban el saludo especial de ella. Les ama mucho y está orando en este momento por nosotros. Bien. Vamos a la palabra. Tengo Salmo 115, versículo 15, por favor. Hoy venimos a hablar de un temita muy interesante, que es el Plan Felipe Integral. ¿Amén? Amén. ¿De qué venimos a hablar? Plan Felipe Integral. Y como decía el pastor, no es una enseñanza, no es una predicación. No, la idea no es fluir hoy como predicador. Hoy quiero hablarle más que a su parte emotiva, yo quiero hablarle a su espíritu y a su mente. Porque si usted me lo recibe emotivamente, esto será como la espuma, subió y bajó y se olvidó. Amén. Pero si usted me lo recibe en el espíritu y en su mente, entonces en el espíritu y en la mente seguramente no se va a olvidar. Amén. Entonces voy a enseñar, y voy a enseñar es con base a la experiencia, no traigo una conferencia, la última revelación de los 7 cuernos del Apocalipsis. Son 7 o 12 ya, y no acuerdo cuántos son. Entonces lo importante es que venimos a hablar de experiencia, ¿amén? De la experiencia, de cómo nos ha ido, de cosas que son aplicables aquí en esta linda iglesia. Y entonces yo lo digo porque siempre hay una expectativa, ¿no? ¿Quién va a venir? Entonces uno aparece yo. Entonces, vengo a eso específicamente. En otra ocasión vendremos el domingo, sí, vamos a predicar, vamos a tener un tiempo lindo de ministración y todo lo demás. Pero hoy quiero que usted reciba la enseñanza. Por eso, si usted no vino con ese propósito, usted seguramente va a salir aburrido, porque si no vino con el propósito de recibir Plan Felipe Integral. Amén. ¿Alguien vino con ese propósito? Amén. Ok, entonces dígale a que está a su lado, no se oiga, Gloria es terrible, ¿no? Ya de Gloria le iba a decir, no se aburra, no se vaya a aburrir, dígale, no se vaya a aburrir. Bien. Salmo 115, versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Quiero usar unos versículos bíblicos a manera de introducción y entramos en materia para hablar un poquitito de grupos bíblicos. ¿Cuántos están involucrados en grupos bíblicos aquí? A ver, levánteme la manito, aquí mi mano izquierda. Todos. Sí. Y por aquí por el lado derecho, los de la izquierda le ganan. Y los que no están involucrados, que son como 2 o 3 nomás, van a estar involucrados. Esa es la idea. No va a quedar una persona en esta iglesia que no esté haciendo grupo bíblico. Porque hacer grupos bíblicos es extender el reino de Dios. Amén. Déjenme sustentar mi tesis y luego bíblicamente, para darle un matiz bíblico a esto, porque no es algo que se le ocurrió al apóstol Satirio, no es algo que se le ocurrió a Fran Solano, esto está extraído de la Biblia. Y quiero darle una plataforma bíblica para luego desarrollar la temática del Plan Felipe Integral. Salmo 115, hay algo interesante ahí, versículo 15. Dice la escritura, benditos vosotros de Jehová. ¿Cuántos benditos hay aquí? Amén. Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos, ojo con el 16 por el amor a Cristo. Aquí está todo el asunto que quiero tratar. Los cielos son los cielos de Jehová. ¿De quién son los cielos? Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿De quién es la tierra? Qué bueno que usted lo entienda así. Porque normalmente siempre queremos, no, los cielos son de Dios y la tierra de Dios.
Todo el tiempo se ha pensado así. Pero usted acaba de leer este versículo que no es así. Los cielos son de Dios y dice el Salmo que la tierra nos la entregó el Señor a nosotros. Entonces, todo lo que suceda en el cielo es responsabilidad ¿de quién? De Dios, porque esa es su casa. Y cuando nosotros tenemos nuestra casa, todo lo que suceda en nuestra casa es responsabilidad ¿de quién? Si alguien entra a tu casa y agarra los muebles a patadas, agarra al perro de la casa a patadas, agarra y mechonea a sus hijos, agarra y parte todas las porcelanas, ¿qué hace usted? Aparte de felicitarlo. Bueno, de pronto aquí la gente en Tunja es más calmada, oiga. En Cúcuta lo agarramos, lo sacamos a patadas, sacamos la 9 milímetros que tenemos guardada ya cuando éramos no cristianos, ¿cierto? Porque hay algunos que todavía la guardan. Sacamos el machete más grande que tengamos, un cuchillo así, que es para partir carne, pero lo tenemos por cuestión de seguridad también, ¿cierto? Y sacamos una sierra, sacamos en nombre del Señor lo sacamos. En el nombre del Señor. Porque mi casa me la respeto. Porque es mi casa y yo puedo ser muy cristiano, muy evangélico y muy todo lo demás, pero es mi casa. Y todo lo que suceda en el cielo es responsabilidad de Dios. Por eso un día un ser quiso hacer lo que se le dio la buena voluntad en el cielo. ¿Cómo se llama ese ser? Estaba Lucifer, antes de volverse Satanás, ¿no? Y este ángel quiso hacer hasta para vender en la casa del Señor, que son los cielos, en el hábitat del Señor. Y el Señor dijo, mi casa me la respeta. Y lo sacó. Y ese ángel se vino a la tierra. Y en la tierra ¿es de quién? Y si la tierra es nuestra casa, ay, gloria a Dios, yo empiezo a sentir la presencia del Señor aquí, tremendo. Y si la tierra es nuestra casa y el Señor hizo valer su casa, ¿por qué nosotros no hemos hecho valer la de nosotros aquí? Le hemos permitido a ese ángel hacer hasta para vender. Hacer hasta para vender con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los jóvenes, con la juventud, con la televisión, con la internet, con todo. Y nadie le ha puesto un parado. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo está jugando a la religión, a ser buenos religiosos aquí adentro. De vez en cuando es bueno que usted diga amén. Ahora, su silencio significa que Dios no está usando, ¿no? Porque aquí somos muy buenos y somos religiosos y somos buenos aquí adentro, y entonces Él, mientras estamos aquí adentro encerrados, está saboteando y boicoteando nuestra casa. Y amén por los templos. ¿Quién no quiere tener un templo lindo? Y hay que tenerlos porque hay que pagarle. Pero nuestra acción está allá afuera. Y donde debemos demostrar que somos buenos es allá afuera. Porque aquí todo el mundo es bueno. Digan amén los buenos. ¿No? Aquí adentro todos son buenos. Buenos para predicar, buenos para cantar, buenos para hablar en lenguas. Pero allá afuera, la iglesia ha perdido influencia. Y hemos permitido que en nuestra casa, llamada tierra, el enemigo haga y deshaga. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo el Señor últimamente en un renuevo a las iglesias? Preocuparnos por esa mentalidad del reino. Dejar de pensar en la iglesia de 4 paredes y romper las estructuras para salir a las calles, para salir a las plazas, para salir a los parques, para salir a las universidades, para salir a los colegios, para entrar a las casas y volver a descubrir algo que no es nuevo. Esto es tan viejo como la iglesia.
sino que se perdió en el camino por culpa de la religión. Se perdió. Pero el Señor ahora está trayendo una mentalidad, hablábamos con el pastor ahorita, una mentalidad apostólica, una mentalidad de gobierno, una mentalidad de extensión, una mentalidad de salirse de las cuatro paredes y volver a redescubrir la visión que se perdió. Que se perdió. Porque la iglesia nació en las casas, señores. La iglesia nació en las calles. Los mejores milagros ocurrieron en las calles. Las mayores conversiones ocurrieron en las calles. Pero ahora a nosotros nos gusta tener todo eso aquí. ¿Y está mal? No. Lo que está mal es dejar de hacerlo allá. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo el Espíritu Santo ahora, hoy en día, a las iglesias que se atreven a crecer? Porque las que quieren seguir con su club religioso, que sigan en eso. En el club religioso, que para pertenecer a ese club es exclusivo. ¿Cómo es para esas iglesias? Exclusivo. Porque es un club. Pero las iglesias que Dios las está renovando y las está llevando a entrar en esa mentalidad de reino y por consiguiente una mentalidad de gobierno, se están renovando a volver al plan original. Y el plan original es que la iglesia nació en las casas. ¿Dónde nació la iglesia? De hecho, los teólogos, esto dejemos de los teólogos, yo no soy teólogo. Los teólogos y la Biblia dice que la iglesia nació en la casa. Nació en un lugar llamado el aposento alto. El aposento alto no era otra cosa que una casa que tenía un lugar donde iban a reposar y era una parte alta, pero era una casa. Allí estaban reunidos 120 personas, dice que estaban juntos, unánimes, y estaban orando y perseverando por 10 días. Y al 10º día dice que cayó la gloria de Dios, llegó el Espíritu Santo, dice que en forma de fuego, y los llenó a todos con su presencia. Y en ese día, dicen los teólogos dicen que el día de inicio de la iglesia fue el día de Pentecostés. ¿En dónde nació la iglesia? En una casa con 120 personas que fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Si nació en una casa, a través de los años se fue pervirtiendo la visión y se fue pervirtiendo el plan original de Dios, y la mentalidad de catedral y de basílica se fue metiendo entre nosotros. Eso se lo debemos a un señor, no me quiero meter en historia, pero para los interesados y curiosos, eso se lo debemos a un señor llamado Constantino en el año 313, que oficializó el cristianismo. Y después a un señor Teodosio, que permitió que las iglesias fueran lugares físicos donde las personas se congregaban. Y desde ese tiempo hasta nuestros días sigue esa mentalidad religiosa. Pero las iglesias que Dios está renovando están teniendo un despertar de volver a la iglesia apostólica. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo: nuestra iglesia se está renovando. Mi iglesia es una iglesia con mentalidad de reino. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que en el espíritu del pastor hay un deseo vivo de ir de nuevo a esa visión o plan original. Amén. Amén. Ahora, cuidado, porque esto no les gusta a los religiosos. Pero aquí, gracias a Dios, que no hay. Amén. Todos se quedaron en Cúcuta. Amén. Óigame, se quedaron allá porque al religioso no le gusta esto. El religioso, óigame bien, el religioso no le gusta otra cosa que venir a la iglesia, y permítame tomar un tiempo para eso, para hablar de ese tema, necesito hablarlo. Venir a la iglesia y sentarse y nomás escuchar, y ser una persona que nomás es un asistente pasivo a la fiesta, pero no es un generador
de cambios, ni es una persona que transforma. Y resulta que la Biblia, la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos llamados a ser un generador de cambios, a transformar vidas y a transformar comunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A los religiosos no les gusta eso. La mentalidad que traía Jesús era una mentalidad de reino. Él venía a predicar no cualquier evangelio. Él venía a predicar el evangelio del reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vino a predicar el evangelio del reino. Pero esa mentalidad que trajo Jesús y que dice la Biblia no le gusta a la gente. A la persona normalmente, déjeme hablar por alguien normalmente del evangelio, una persona que normalmente asiste. No voy a hablar de un líder ni voy a hablar de un pastor, voy a hablar de una persona que normalmente asiste a nuestras iglesias. Una persona que normalmente asiste a nuestras iglesias, y como aquí hay líderes puedo hablar eso con toda libertad. Escúcheme bien. Lo que piensa es que simplemente cambió. Se pasó de un lado a otro. Ejemplo, antes iba a un lugar llamado la iglesia tradicional, para no decir el nombre. Y en la iglesia tradicional, ¿qué hacía normalmente un religioso? Por lo menos el religioso practicante. Entonces, en Cúcuta, por ejemplo, un religioso practicante iba o va comúnmente a misa de 6. No dije el nombre, pero dije... Iba a misa de 6. ¿Qué hace un religioso para misa de 6? Déjeme decirle cómo es un domingo para un religioso. Se levanta a las 11 de la madrugada, ¿cierto? Porque es el día de descanso. Se levanta a las 11 de la madrugada, se cepilla tarde los dientes, ¿cierto? Y se baña tarde, almuerza por allá a las 2 de la tarde, estoy hablando de Cúcuta, por allá a las 2 de la tarde, de pronto ustedes aquí sea diferente, por allá es así, almuerza por allá a las 2 o 3 de la tarde, ve televisión todo el santísimo día, hasta las 5:30, y a las 5:30 se acuerda que tiene que ir a misa de 6. Dice, ¡ay, la misa! Se mete al baño rápidamente, en media hora tiene que estar listo, pero no alcanzó. Entonces está listo a las 6:15. Si vive cerca de la iglesia, llega a la misa a las 6:30, corriendo con su esposa si es que la lleva, y con sus hijos si es que lo lleva. Llega a las 6:30 a la misa de 6. ¿Parecido aquí? O sea, aquí parecido, ¿no? Llega a las 6:30 a la misa de 6, oiga bien, y no invitó a nadie, no le compartió a nadie, no le dijo a nadie, y ni siquiera tuvo que llevar nada, todo lo encuentra en la iglesia. Y cuando llega a la misa, entonces llega la hora de comulgar. Entonces el hombre, antes de comulgar, entra al confesatorio pide perdón por todos sus pecados, se siente libre y luego participa de la Sagrada Eucaristía. Y mientras va a compartir la Sagrada Eucaristía, entonces en el camino se encuentra fulano y no se habla con fulano, se encuentra fulano y le tiene bronca a fulano, está peleado con este, está agarrado con este, y ve a una muchacha bonita, ve a una vieja bonita, y mientras va camino a la Eucaristía está viendo todos los atributos de aquella muchacha, y luego pone la cara de santo y recibe la Eucaristía, termina la Sagrada Misa y se va de nuevo para la casa a meterse 5 horas de televisión hasta las 12 de la noche. Pero resulta que el tipo se convirtió. Diga, se convirtió. Le predicaron el evangelio, pero es un evangelio, es un evangélico pasivo. ¿Un evangélico cómo? Pasivo. Se convirtió el tipo. Ahora, ¿qué hace? Mire cómo es la vida de este hombre. Entonces ya no va a la iglesia tradicional, ahora va a, no voy a decir el nombre aquí porque aquí no hay, voy a decir allá el Centro Cristiano del Aeropuerto. No vayan a pasar este video en la iglesia mía. Va al Centro Cristiano del Aeropuerto. El hombre ahora se levanta a las 11 de la madrugada, se cepilla tarde los dientes, almuerza a las 2 o 3 de la tarde
ve televisión todo el día y a las 5:30 se acuerda que tiene que ir al servicio de las 6. Ya no a la iglesia tradicional, sino al auditorio del Centro Cristiano Aeropuerto. Se baña a las carreras, en vez de llegar al servicio de las 6, que es a las 6, llega al servicio a las 7 de la noche. La única diferencia es que ahora agarra un libro llamado Biblia, que desempolvó, que estaba encima de la nevera o en algún lugar de la biblioteca por una semana, que estaba polvoriento, lo limpió, lo sacudió y dice: mija, usted no me limpió la Biblia, ¿no? Oiga, pero en esta casa no se la limpian a uno la Biblia, la Sagrada Biblia. Se la mete debajo del brazo, se va al servicio a las 7 de la noche, que el servicio es a las 6, y entonces la única diferencia es que antes llevaba camándula y ahora lleva Biblia. Así como no invitó a nadie nunca a ir a la iglesia, ahora nunca nadie ha recibido el evangelio por boca de ese personaje. Allá se encontraba a un cura y ahora aquí se encuentra al pastor Frank. Y allá antes de comulgar se confesaba. Entonces ahora lo único que hace es que baja el rostro o dobla las rodillas y le dice: Señor, perdóname por todas las que he hecho. Y ya no va a pasar a tomar la Sagrada Eucaristía, sino va a pasar a tomar la cena del Señor. Un pedacito de pan y una copita. Y mientras están repartiendo la cena del Señor, no le habla a fulano, le tiene bronca a fulano, le cae mal sultano, y está también en la misma actitud que tenía antes mirando. ¿Qué hizo esa persona? Cambió de religión. Pero aquí no hay, dígale que solo aquí no hay de eso, gracias a Dios. No hay. Y todos los domingos pensaba en el Señor, durante toda la semana en un carnal. Solamente que los domingos a las 6 de la tarde iba para misa, y ahora viene algo que se llama un culto o un servicio. Señoras y señores, nuestro peor enemigo no es el diablo. Nosotros al diablo le hemos metido todas las cosas, pobre diablo. Todas las culpas le echamos al diablo. Y resulta que nuestro peor enemigo no es el diablo. Estamos peleando con un enemigo que ya está vencido. ¿Cuánto lo creen? Ya está vencido. Nuestro peor enemigo es esa religión que la tenemos como un quiste. La mentalidad de basílica, de catedral, de religión, no nos deja vivir un evangelio como lo dice la palabra de Dios. Me dejaron solo, ya se fueron. Y resulta que yo no veo un evangelio diferente al que dice la Biblia. Y la Biblia nos llama a ser testigos. Es más, bíblicamente yo no concibo una persona que venga a una iglesia solamente a recibir. Eso no existe en la Biblia. Y miren que me la he leído, ¿no? ¿Cuántos han leído por lo menos el Nuevo Testamento? ¿Verdad? ¿Qué es nuestro testamento? No existe. Era una iglesia que fue ungida para ser testigo. Y ser testigo es lo que Dios hizo conmigo a través de las personas de Cristo, testificarlo con otros. No veo una iglesia asistentes pasivos. No veo una iglesia que el creyente solamente venga a recibir y se llene el tanque y durante la semana se le acabe la gasolina y el domingo venga para que le eche más. Después de esto no evita más, pero yo tengo que decirlo. Es la realidad. Señoras y señores, nuestro peor enemigo se llama religión. Y tenemos que combatirlo en el nombre del Señor. Amén. Tenemos que dejar de ser asistentes pasivos. Tenemos que hacer respetar nuestra casa, que se llama la tierra. Y por lo menos este pedazo de tierra que nos dio Dios se llama Tunja, y no vamos a permitirle al enemigo que siga haciendo y deshaciendo en esta tierra. Amén. Vamos a hacernos respetar aquí, porque nos lo entregó el Señor. Y el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Y hay por los que estuvieron sentados y pasivos.
y cómodos en la banca o en la silla, mejor. Pero gloria a Dios por aquellos que hemos entendido y estamos haciendo parte activa de la dinámica del reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el que es religioso, número uno, se convierte en el peor enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. ¿Enemigos? La persona que es religiosa dentro de nuestra iglesia es un enemigo de Dios y no lo sabe. ¿Sabe cuál fue el peor enemigo de Jesús? ¿Sabe cuál era? Mire, Satanás, la gente dice, no, en la cruz se pudo haber bajado. No. Jesús venció a Satanás desde el día de los 40 días de ayuno. Ese día Satanás entendió que no tenía nada cómo hacer caer a Jesús. Porque todo lo que le propuso Satanás a Jesús fue un atajo. Cómo lograr lo que Cristo quería lograr, pero a través de un atajo. Sin necesidad de pasar por la cruz y el sufrimiento. Eso fue lo que Satanás le ofreció. ¿Entiende eso? Pero Jesús dijo, escrito está. Así es. ¿Verdad? Y caminó. Y ahí ya lo venció. Pero Jesús tenía un enemigo tremendo. Y el enemigo se llamaba fariseos, saduceos y escribas. Gente que conocía a Dios, pero habían hecho de Dios un Dios exclusivo. ¿Alguien diga amén? Amén. Un Dios exclusivo. Como si Dios solamente fuera evangélico y cristiano. Y lo hicieron exclusivo. Y criticaron a Jesús. Y le hicieron la vida imposible a Jesús. Y fueron los que crucificaron a Jesús. Ellos fueron los que crucificaron. La religión. Oiga, fueron los peores. Y por allá Jesús en Mateo 24 le dice una palabra fuerte. Le dice, oh fariseos y escribas hipócritas. Les dice, porque ni entran al reino ni dejan entrar. Ahí sí se cumple el famoso dicho que está en Primera de Jericó. Ni rajan ni prestan el hacha, ¿no? Ni entran ni dejan entrar. Por eso se convirtieron en los peores enemigos de Jesús. Pero la gente que escucha y que quiere hacer el evangelio del reino, que quiere vivir la palabra de Dios como es, se convierte en el mejor amigo de Dios. Y escúcheme, se convierte en el peor enemigo del diablo. Tremendo es. En el peor enemigo del diablo. Quiero llevarle un texto para sustentar lo que estoy diciendo. Mateo 24, déjeme, ese sí no estaba en los planes, pero déjeme ver si mi mente se recuerda de ese texto. Mateo 24, por favor. Vaya conmigo rápido, porque entramos al tema de los grupos. Mateo capítulo 24, si alguien me ayuda a encontrarlo. Sí. Creo que no es 24 y creo que no es Mateo. Es otro texto. Yo quiero encontrar ese texto porque es el único que no está en mis notas. El Señor me lo puso ahorita, me acordé de ese texto. A ver si es en Lucas. Dice Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. Amén, me encontró el pastor, qué bendición. El pastor como que estaba preparando un mensaje de eso, ¿no? Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Religión. Eso es religión. Tengo otro texto. Aquí está Mateo capítulo 13, versículo 16. Trece, 16, por favor. Pero
bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque ¿qué? Porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Saltémonos, por favor, aquí al 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Es el que qué? Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien está oyendo una palabra tan sencilla como la que usted está oyendo, una palabra del reino, se convierte en el blanco preferido de Satanás. Crece, porque las perlas no se le echan a los cerdos, porque hay gente que quiere escuchar cosas religiosas. Las perlas son para los hijos. Pero el que encuentra la perla, déjeme decirle, se convierte en el peor enemigo del diablo. No le mandan a un demonio. Ahí no dice, viene un demonito y le quita la palabra. Ni viene un principado y le quita la palabra. Ni viene una potestad y te quita la palabra. Ni viene una hueste espiritual y te quita la palabra. Dice que cuando alguien escucha una palabra que es de reino, que es de extensión del reino, que es de gobierno, dice el diablo, nadie se encarga de él, yo mismo me encargo. Entonces hoy usted está bendecido, porque usted, su mente se va a ampliar, a extenderse y a llenar a Tunja con el reino de Dios. Pero por otro lado, déjeme decirle, te convertiste en el sueño preferido de Satanás. Gloria a Dios. Y esto no es terrorismo espiritual. Mire, el sueño preferido, la meta del diablo a partir de este día, o ya unos días, porque sé que el pastor ha enseñado esto, es usted. Entonces por eso es que usted dice, ¡ay! Ya sé por qué me pasa tanta vaina a mí. No es porque Dios se olvidó de mí, ni porque Dios no me ama. A mí me pasan las cosas porque yo tengo una perla que Satanás quiere quitarme del corazón. Y la Biblia dice, escúcheme, la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla. Y dice, y fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. O sea, obtener el reino de los cielos. Usted ya lo obtuvo. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Arrancarle la perla que usted tiene. Pero déjeme decirle algo, Satanás no se la podrá arrancar porque usted la va a valorar y la va a guardar muy bien. ¿Cuántos dicen amén? No se la va a permitir arrancar. No lo va a vencer. Al contrario, nosotros vamos a permitir que otros encuentren esa perla también. ¿Cómo lo vamos a permitir? Entonces ahí viene algo muy interesante. Diga, el efecto levadura. ¿Eso con qué se come? Mateo 13:33. Estoy en la introducción y no se preocupe que ya tengo el tiempo medio para soltarle todo. El efecto levadura. La Biblia habla de 2 levaduras. Diga, 2 levaduras. La número 1 es la que le acabo de hablar, la levadura de los fariseos y los saduceos. Es la levadura de la religión. Entonces diga conmigo, levadura de la religión. ¿De qué tengo que hacer frente a esa levadura? Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. Mateo 16:6. Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Usted me lo puede colocar en la pantalla, por favor? Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura
¿De quiénes? En otras palabras, cuidado, nunca se deje contaminar por la levadura de los religiosos. Eso es lo peor que usted puede hacer. Peor decisión. Yo recuerdo, mire, desde niño conozco el evangelio. Y mamá todo el tiempo me decía, usted va a ser un hombre de Dios, usted va a ser un pastor, usted. Y yo le decía, no mamá, yo quiero ser un buen cristiano, pero yo no quiero ser pastor, porque es que yo no quiero ser religioso. Y me puse a estudiar a la universidad, y estudiando en la universidad Dios me llamó. Y fue contundente Dios. Muchas cosas me pasaron, hasta que de tanto perseguirme a Dios, yo dije, sí Señor. Pero yo sé que no estoy en condiciones de hacer pactos contigo, pero si tú me lo permites, déjame expresar algo. A mis 17 años le dije, Señor, yo me voy a meter a esto de manos, pies, cabeza, y le dije así, literalmente, patas. Con alma, vida y sombrero, le dije así. Pero en el momento que esto me llegue a saber a religión, yo dejo todo tirado. Y no me importa cuán alto esté y a quién dañe. Pero yo le digo una cosa, yo no quiero saber nada de la religión. Porque mi familia viene de gente religiosa y no ha sacado nada. Y hasta el día de hoy han pasado una buena cantidad de años. Casi otros 17. Escúcheme bien. Y no me siento en una religión. Y aún siendo pastor, no me siento en una religión, no estoy en una religión, ni predico una religión, y que Dios me guarde de los religiosos. Porque eso es un veneno mortal. Porque el religioso solamente piensa en él, es egoísta. Pero el que quiere compartir su perla, permite que otros también alcancen lo que él alcanzó. Usted identifica a un religioso por eso. ¿Cómo usted identifica a un religioso? Todo es él. Solamente piensa en él. Y usted no lo ve evangelizando, pero a nadie. No evangeliza a nadie. Y a nadie es a nadie. Cuidado con esa gente religiosa. Que tenga temor, sí, que tenga pánico, sí, que tenga hasta miedo. Todo es permitible, pero todo se puede vencer. Amén. Que no esté capacitado, eso es permitido. Que no se sienta con las herramientas, no importa, pero tiene las ganas. Y aquí recibe las herramientas y puede cumplir el mandamiento del reino del Señor. Amén. La segunda levadura, para entrar ahora sí en tema, la segunda levadura está en Mateo 13:33. ¿Cómo vamos a extender el reino de Dios en Tunja? Con el efecto levadura. La influencia de la levadura. Mateo 13:33, por favor. Leamos del 31 para tener toda la parábola. Jesús otra vez le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El 33 es el que quiero centrar. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cómo vamos a alcanzar a Tunja? Con el efecto levadura. ¿Cómo es la levadura frente a la masa? Permítame darle algunos puntos importantes, tome nota de esto. Número 1, la levadura nunca tiene miedo frente a la masa. Y aquí me van a ayudar las mujeres, porque las mujeres son más buenas para cocinar que los hombres. Aunque los mejores chefs son hombres, señora. Gracias, amén, digan amén. Pero en este caso, las mujeres cocinan más y usan más la levadura. Y déjeme decir, ¿usted cuándo ha visto que una levadura tiemble frente a la masa? A pesar de que siempre es más grande la masa que la levadura. ¿O es más grande la levadura que la masa? Señora, no es siempre la masa más grande que la levadura. ¿Y usted cuándo ha visto que la levadura se amilana frente a la masa? ¿Sabe por qué? Porque la levadura dice: a pesar de que la masa sea más grande, la masa no tiene el poder que yo tengo.
Déjeme decirle algo, el poder que tiene esta iglesia no lo tiene el mundo allá afuera. El poder que tiene esta iglesia no lo tiene Tunja. El poder que sale de este altar no lo tiene ningún ente en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la masa es más grande siempre que la levadura, pero la levadura tiene más poder que la masa. Número 3, la levadura siempre va a parecer indefensa frente a la masa. La masa siempre va a ser Goliat y la levadura va a ser David. Pero la Biblia dice que David triunfó sobre Goliat. Déjeme decirle una cosa, su grupo bíblico va a triunfar en ese barrio. En el nombre del Señor. Número 4, la levadura nunca hace ruido. Usted pone la levadura en la masa y cuando la levadura hace ruido. No, pero al contado de 2 minutos y unas pocas horas, silenciosamente. Esa gente que dice, yo gano, yo esto, yo evangelizo, yo todo el mundo, eso yo, mejor dicho, yo todo lo... Pastor decía en estos días en nuestra iglesia, yo ayunaba, yo predicaba, yo sanaba, yo ministraba, yo hago, yo tumbo a la gente, yo sano a la gente, yo... Esos que hacen ruido. Yo tengo mis problemas con la gente. Porque son los que no hacen nada, los religiosos. Ellos viven publicando lo que van a hacer y a la final no hacen nada. ¿No? Pero hay gente que es calladitos. Y esa gente es como la levadura, callada pero ofrece grandes resultados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuánta levadura hay aquí? Amén. La levadura nunca hace ruido, pero sí trabaja. Número 5, la levadura crece. Y aquí me dicen amén las mujeres si estoy mintiendo. La levadura crece bajo la presión del calor. Ay Dios, yo no sé si voy a decir lo que voy a decir, pero que Dios me ayude. La levadura crece bajo presión del calor. Entre más calor, más crece. Digan amén las hermanas. Mi estudio fue analizando la levadura. La persona que es levadura y no esté leudando la masa, prepárese para algo. Los problemas que le va a meter Dios. Los problemas en los que lo va a meter Dios, a ver si bajo presión cumple lo que tiene que cumplir. O sea, en esas predicaciones nadie dice amén, nadie. Y cuidado que pacto es menos. O pacto para que el Señor me dé más problemas. A ver si crezco. ¿Cierto que no? Pero la levadura crece bajo presión de calor. Yo prefiero crecer voluntariamente. Porque si no estoy creciendo y no estoy dando fruto en el reino, entonces yo le estoy diciendo, Señor, yo necesito un problemita. Es bíblico además. Los apóstoles estaban en Jerusalén, estaban felices de la vida. Es más, estaban tan felices que Pedro y Juan entraban a shopping al templo. ¿Sí o no? Y ya cuando el evangelio se había extendido en todo Jerusalén, Jesús dijo a través del Espíritu Santo, yo les dije Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. Pero esta gente se me amañó en Jerusalén. ¿Sabe qué vino? Presión de calor. O hacen lo que les digo, o les meto un calorcito. Y dice que los metieron a la cárcel, los golpearon. Yo no sé usted, pero yo quiero hacerlo voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 5. 6. Una vez que la masa recibe la levadura, no se puede sacar de la masa. Ayúdenme, señora, si estoy mintiendo. No, no se me leudó la masa, voy a arrancar la levadura de la masa. Si usted hace, créame, si usted hace eso, Dios la usa en milagros. Es
Eso es imposible. Luego que la levadura ha agarrado la masa, hermano, no la puedes sacar de ahí. Porque la influencia se ha apoderado de toda la masa. Déjeme decirle algo, lo que Dios comenzó en esta iglesia y la influencia de alcanzar a Tunja, esto no lo para nada ni nadie. Lo que Dios comenzó aquí, no lo pueden sacar nada ni nadie. Alguien diga amén a eso. Número 7. Ay, esto me gusta. Por más de que la pelea sea dura entre la masa y la levadura, nunca se ha visto que la masa gane. Señoras, ayúdenme. ¿Quién ha ganado alguna vez entre la masa y la levadura? ¿Alguna vez usted ha visto que la masa le gana a la levadura? Siempre termina ganando la levadura. Número 8. Uy, este me gusta. La levadura nunca se deja atemorizar ni intimidar por la masa. Por muy grande que sea la masa, la levadura, Señor, yo puedo con eso. ¿Cuántos creen eso? Número 9. La levadura nunca se convierte en masa. Siempre la masa termina siendo leudada por la levadura. Es decir, que en este caminar que vamos a emprender con los grupos bíblicos, cuidadito alguien se vuelve masa. Porque la palabra dice que ellos se conviertan a ti. No que tú te vuelvas masa. ¿Y qué pasó con el hermano? No, pastor, se volvió masa. No está más descarriado. Cuidado. Pero eso no. En el nombre del Señor, eso no. Y último. Bueno, déjeme decir algo aquí en la masa del punto 9 que me iba a saltar, pero voy a hacer. Porque si te estás volviendo masa como ellos, entonces significa que nunca fuiste verdadera levadura. Era una imitación de levadura. A ver, cuando alguien se va de la iglesia de los hermanos, pastor, se fue fulano, yo digo, si es hijo pródigo, vuelve a la casa. Y si no vuelve a la casa, es que realmente no era verdadera levadura. Era una imitación de levadura. Eso está duro, pero tenía que decirlo. El reino de Dios no se acomoda a la cultura. El reino invade y el reino toma el control por completo. No estamos para acomodarnos al mundo, estamos para infiltrarnos en el mundo y tomar control del mundo. Amén. Amén. Cuando su grupo bíblico, hermano, ejerce influencia en ese barrio, entonces usted va a establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en ese barrio, y entonces todo el barrio va a hacer lo que el reino de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entendiendo eso, ¿qué es lo que necesitamos hacer entonces? Volvernos levadura. Y volvernos levadura, amén, por el templo, insisto. Pero necesitamos ir entonces, ¿a dónde? A las casas, a las avenidas, a las calles, a los barrios, meternos allá donde nadie se mete, alcanzar donde nadie alcanza, tomar los edificios, las edificaciones y alcanzar toda familia para Cristo, porque somos levadura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Diga conmigo, a través de los grupos bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y como usted ya tiene un grupo bíblico, entonces vamos a hablar el lenguaje correcto. ¿Cuál es el propósito de los grupos bíblicos entonces? Hay más que decir de ese tema, pero déjeme entrar ya en cuanto a los grupos. ¿Cuál es el propósito de los grupos bíblicos? Una búsqueda de entendiendo la dinámica de un grupo bíblico, algo dinámica del grupo. Correcto. ¿Cuál es el propósito de los grupos bíblicos? Hay 6 propósitos. Présteme su atención aquí porque aquí viene el punto álgido donde quiero llegar. El tema de la introducción era importante y yo no sé si a usted le parecía una buena plataforma para entrar a los grupos bíblicos. Porque yo entro hablando de ustedes grupos, digo, no, yo necesito que usted entienda que los grupos bíblicos es lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Es la levadura que va a leudar a Tunja. Amén. Amén.
¿Cuál es el propósito de su grupo bíblico? Número 1, crecer y multiplicarse. Número 2, te lo voy a encontrar en las diapositivas para ayudarse. Número 2, tener un encuentro redentivo. Número 3, liderazgo productivo, tener líderes que produzcan. Número 4, tener unidad familiar, es el propósito. Quinto propósito, tener un cuidado espiritual. Diapositiva número 3. Y sexto propósito, tener una acción discipuladora. Amén. Tener una acción discipuladora. ¿Por qué el propósito de los grupos bíblicos es crecimiento y multiplicación? Porque a través del crecimiento y la multiplicación, lo que hacemos es expandir o extender el reino de Dios. Entonces, si el propósito de los grupos bíblicos es crecimiento y multiplicación, entonces la intención o el propósito para el cual existe mi grupo bíblico es para crecer y multiplicarse. Si no lo estoy haciendo, entonces no estoy cumpliendo el propósito. Porque a medida que tengamos más grupos bíblicos, significa que extendemos más ¿qué? El reino de Dios. Entonces mi grupo bíblico existe para crecer. Diga, crecer. Primero tiene que crecer y luego multiplicarse. Es decir, de ese grupo salga otro y otro y otro y otro. ¿Cada cuánto? Sería la pregunta. ¿Cada cuánto? Un grupo bíblico saludable, bueno, excelente. Cada 3 meses multiplica. Nadie, dígame usted, hermana, por lo menos. Hermano, por lo menos por fe. ¿Cada cuánto? Cada 3 meses. ¿Cuántos creen que eso es posible? No me convence. ¿Cuántos creen que eso es posible? Levante su mano derecha. Diga, mi grupo bíblico va a crecer y a multiplicarse cada 3 meses. Dándole un aplauso al Señor. Cada 3 meses. Ahora, yo sé que hay algunos que ya se preocuparon y dicen, no, pastor, pero tremendo, 12 semanas y saludable, o sea que el mío, ¿cómo está? Desde la cámara digo, sí. Bueno, está bien, hagamos un negocio. Por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Dígale que está a su lado, nos la pusieron más fácil. ¿Usted cree que una vez al año es posible? Amén. Usted dijo que en 3 meses era posible. Y si usted dijo que en 3 meses era posible, entonces un año es papita para el oro. Eso viene del griego fácil. O sea, es fácil. ¿Cuánto creen que es fácil un año? Pastor, ¿cuántos públicos tenemos? 24. 11 de febrero del 2012, como mínimo 48 vamos a tener. Se acabaron los amén, ¿no? Como mínimo. Porque dice que una vez al año, en el peor de los casos, por el amor de Dios. Esto se pone bueno y va mejorando. Crecimiento y multiplicación. Porque somos levadura. Número 2, o segundo propósito, encuentro redentivo. Ay, Padre de la Gloria, esto se pone bueno y mejorando. Encuentro redentivo significa que mi grupo bíblico existe para que se conviertan las almas. Salvación de almas. Si en mi grupo bíblico hay un día que no se convierte un alma, esa semana entonces no he cumplido el propósito para el cual existe mi grupo bíblico. Este evento es limpiando las redes, no fumigando. ¿Cada cuánto? Cada semana. Por lo menos uno. Mire, mi hermano,
Si yo llego a un grupo bíblico, o a mi grupo bíblico, y no encuentro uno que se convierte, entonces bienvenido a un culto en la casa. Y para el culto, para eso tenemos la iglesia. ¿O no es suficiente con lo que usted recibe aquí como para tener un culto también en la casa? Encuentro redentivo significa que mi grupo bíblico existe para que se conviertan las almas. Y para que se conviertan las almas no van a llegar. Tengo que buscarlas. Diga, no llegan. Tengo que buscarlas. Y tengo que buscarlas es tocar puerta a puerta, tocar las puertas del edificio, repartir invitaciones, orar, ayunar por esa gente, insistir. Esa semana no vino, la otra tal vez vendrá, pero la siguiente no vino, pero la tercera sí vendrá, pero la tercera no vino. Entonces en el otro mes vendrá, en el otro mes no vino, pero al final del trimestre, hasta que la masa se vuelva levadura en el nombre del Señor. Se cansará la masa, pero la levadura no. Entonces nosotros tenemos todo el tiempo que hacer de nuestro grupo bíblico una campaña evangelística. ¿Sabe que yo descubrí que los grupos bíblicos son las mejores campañas? Bien, yo le voy a confesar algo. Aquí estamos que no salgan de nosotros 150. Que no salgan de nosotros. Nosotros antes hacíamos campañas evangelísticas en una iglesia que yo estuve. Hacíamos campaña una vez por mes. Y la primera semana del mes invitamos un evangelista, pastor. Traíamos evangelistas de Caracas, traíamos evangelistas de un lado, del otro. No digo que no hay que hacer, entiéndame bien. Eso bendice la iglesia. Pero nosotros queríamos alcanzar almas y traíamos al evangelista. El evangelista, Dios lo usa en milagros, Dios lo usaba calzando muelas, Dios lo usaba, mejor dicho, los pies se estiraban, se levantaban los paralíticos, se convertían hasta la suegra. Una unción de poder tenía eso. Escuchen. Pero traerlo era pasajes y de regreso, hotel, alimentación, y al final de la semana se convertía en 100, 120. Los costos eran altos. Teníamos que alquilar tarima, teníamos que alquilar luces de estadio, teníamos que pedirle permiso al alcalde, permiso al tránsito, pagar un seguro por si pasaba algo en el evento, teníamos que pedirle permiso al presidente de la Junta de Acción Comunal, teníamos que pedirle permiso al perro y al gato. Tal actividad, y mes tras mes, llevar los instrumentos, llevar las sillas, alquilar tarima, rogarle a los músicos que tocaran. Hermano, todo el mundo tocaba rogar. Al final, 120 almas arañadas. Peleadas esas almas. Todos los costos de la campaña en el evento, incluyendo el evangelista. Si nosotros tenemos 24 grupos bíblicos, tenemos 24 campañas todas las semanas. Tenemos 24 altares de conversión. Tenemos 24 lugares donde se entregan a Cristo. Y no tenemos que pagarle a nadie. Más bien bendicen la iglesia. Amén. Sacaron los amén. Amén. Más bien bendicen a la iglesia. Porque diezman y ofrendan en el grupo. La luz la paga el anfitrión. El agua la anfitrión, una bendición. Y la gente más bien diezma y ofrenda. ¿Cómo le parece eso? Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer grupos bíblicos. Y nos quitamos, más bien traemos predicadores para eventos importantes. Pero nos ahorramos, ¿saben cuánto nos ahorramos? Desgaste en el, y aparte de eso, las 120 almas se convertían, nadie había después que las atendiera. Las 120 almas. En cambio, en el grupo bíblico se convierte a alguien y ¿quién lo atiende? El mismo equipo de trabajo los pastorea. Y nosotros dijimos, no, esto es una maravilla, hay que hacer el grupo bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 24 lugares de conversión. Siempre debe haber por lo menos un alma en cada grupo bíblico. Por lo menos por semana. Porque el propósito es ¿qué?
Encuentro redentivo, que es la salvación de las almas. Una vez un hermano llegó y me dijo, pastor, solo conté ahí los hermanos que estuvieron. Pastor, vino el hermano, de esos hermanos que estaban luchando entre ser levadura de fariseo o ser levadura de reino, ¿no? Y yo lo estaba convirtiendo en levadura del reino, pero todavía tenía cosas de fariseo. Y entonces, pastor, ¿sabe qué? Yo no vuelvo al grupo bíblico. ¿Y eso qué pasó, hermano? El grupo bíblico es aburrido. Entonces él esperaba que yo le dijera, no, hermano, mire, piénselo. Entonces yo le dije, ¿verdad que sí es aburrido? Sí, no es aburrido. Y el hermano, pastor, ¿cómo así? ¿Usted también piensa lo mismo? Y sí, aburrido. Uy, no, el grupo bíblico es harto. Eso es aburrido. Uy, pastor, qué bueno que usted piense lo mismo. Sí, claro que pienso lo mismo, pues que el grupo bíblico no es para mí, el grupo bíblico es para el nuevo. ¿Por qué asisto yo? Porque para que el nuevo vaya, yo tengo que llevarlo. Entonces, para mí es aburrido. Porque todos los meses, toda la semana, promesa, cánticos, palabras. ¿Dónde me siento bien yo? En un culto aquí en la iglesia. Ese sí es para mí. Pero es aburrido cuando tú no llevas a nadie. Pero cuando tú entiendes que el grupo bíblico es un lugar de redención y tú llevas a alguien, entonces le vas a encontrar el sentido del grupo bíblico, porque el grupo bíblico es para que tú lleves a alguien a los pies de Cristo. Amén. Por eso es que te parece aburrido. Salió regañado el hermano. Al principio lo puse de acuerdo conmigo y después lo... Tercer propósito de los grupos bíblicos: tener liderazgo que produzca. Ojo con la palabra, liderazgo que produzca. Y liderazgo que produzca significa que el líder desarrolla los dones dentro del grupo bíblico. Descubrimos que en el grupo bíblico se desarrollan los dones. Por ejemplo, el que le gusta cantar, pues canta en el grupo bíblico. El que le gusta hacer dujier, hace dujier en el grupo bíblico. El que le gusta traer una promesa, trae la promesa en el grupo bíblico. El que le gusta predicar, predica en el grupo bíblico. Y nos dimos cuenta que el grupo bíblico se convirtió en una escuela. Porque la gente quiere llegar y pararse aquí, predicar aquí, y que la gloria de Dios fluya, como si eso fuera tan fácil. Número 1, un llamado. Número 2, una búsqueda. Número 3, práctica. Y la gente quiere subirse al altar sin practicar. Descubrimos que el grupo bíblico es tremenda escuela, porque tú practicas todo lo que Dios te ha dado. Si tú tienes dones, entonces los desarrollas en el grupo bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 4, hay unidad familiar, porque uno de los propósitos del grupo bíblico es restaurar la familia. Restaurar la familia. Aquí sí me hizo falta el tablero, yo cometí el error de que restaurar la familia. ¿Por qué? Nuestros grupos bíblicos todos son heterogéneos. ¿Me entiendo con esa palabra? ¿No voy a entender? Heterogéneos, es decir, en nuestro grupo bíblico llega la familia, llega el esposo, llega la esposa, llega el profesional, la ama de casa. ¿Por qué lo hacemos heterogéneo? Porque la vida y la sociedad es heterogénea. Tú no te subes a un bus y dices, bus solo para damas, bus solo para solteros, bus solo para jóvenes. ¿Sabes? Grupos bíblicos es que para toda la familia. Solamente que, obviamente, el joven que asiste al grupo bíblico, ¿a quién va a ganar para Cristo? Normalmente va a ganar, ahí sí gana homogéneamente. Pero el grupo se desarrolla de manera heterogénea. Eso permite que hay restauración familiar, porque va el hombre, va la mujer, el joven. A través de los jóvenes han llegado muchos papás a los pies de Cristo. A través de los niños que asisten al grupo bíblico, que son los que hay que decirles, por favor, no vengan tanto. Uy, nos están acabando con el bolsillo, el refrigerio y todas esas cosas. Y si a usted le pasa como nosotros tenemos 1.200 niños en el grupo bíblico. 1.200, menores de 12 años, ni siquiera contamos los mayores, menores. Y ahí los maestros pasan todo el bolsillo y nos está matando. Hermana, eso es bendición para usted.
Toca decirle, un día le dije, dígale que no vengan más. No había dónde meterlo. Otro día le dije a otra, hágalo en el parque. Pero a través de esos niños, que sus papás no son creyentes, han empezado a llegar papás. Han empezado a llegar papás. Entonces el grupo bíblico es heterogéneo, ¿verdad? Y por eso hay restauración de la familia, restauración del hogar. Número 5. Hay un cuidado espiritual. Sí que me faltó el tablero, de verdad, cometí el error. Hay un cuidado espiritual, pero permítame con las manos. Hay un cuidado espiritual. ¿Por qué hay un cuidado espiritual? Porque se hace una labor de pastoreo. Mire, cuando una iglesia es pequeña es fácil pastorear. Porque usted se para en el púlpito y dice, me faltó la mano Petronila. Y el esposo, también me pasó el esposo. ¿Hay alguna Petronila acá? Perdónenme. De repente la ofendo, ¿no? Entonces, y llegó el hermano fulano y no vino. El hermano viene y no vino. Pero cuando la iglesia empieza a crecer, ¿cómo usted lo detecta? Una vez yo le pregunté al pastor Satirio, le dije, pastor, ¿por qué el plan Felipe dice que cada líder en cualquier nivel solamente puede atender 5? Felipe R 5, supervisor 5, el pastor supervisor 5. ¿Por qué 5? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 10? Y el pastor me contestó, porque alguna vez yo leí, dice él, que una persona, se ha comprobado en estudios que han hecho que una persona pueda tener bien 5 personas. Hasta 5 personas. Y pastor, ¿y Jesús cómo hizo entonces? Él tenía 12. Pero recuerden que él tenía 3. Sí. Pedro, Jacobo y Juan. Y con esos 3 fue a mostrar la gloria, la transfiguración. Yo me imagino que esos 3, déjeme decirle algo al versículo bíblico, no es que sea así, pero yo creo que esos 3 pastoreaban a los otros 9. Cada uno agarraba 3. Porque es que, hermano, Jesús tenía 12 y se le escarrió 1. Nosotros pretendemos pastorear 50, 100, 200, 1000, 2000 y que no se les escarrió 1. Y Jesús tenía 12, era el Señor, y se les escarrió 1. Tremendo. Entonces 5. Y resulta que el pastor puede atender bien 5 personas. Bien. Excelente. Cuando digo bien es con todo lo de la ley. Pero 100 personas ya es difícil. 20 personas ya es difícil. 50 personas ya es difícil. Entonces, a través de los grupos podemos tener un pastoreo. Es decir, el líder, Felipe el líder, es el pastor de su grupo bíblico. ¿Me explico? Y el grupo bíblico puede llegar hasta 20 personas, pero para eso él tiene el fama. Tiene el ayudante, tiene el anfitrión que le colaboran en esa labor pastoral que hace. Si bien no es un pastor ordenado, ¿sí? Es un pastor desordenado. No, si bien no es un pastor ordenado, hace una labor pastoral porque en su grupo está atendiendo pastoralmente, liderando personas. ¿Me explico? El Felipe de red, él hace una labor pastoral. Él no atiende a las 50 personas de su red, él atiende a los 5 Felipe líderes de su red. Él sabe que teniendo bien, yo soy el Felipe de red, teniendo bien pastoreados a sus 5 Felipe líderes, esos a su vez tienen pastoreados muy bien a su grupo bíblico. El supervisor de red, él no pastorea las 125 personas de su red. Él pastorea a sus 5 Felipes de red, porque él sabe que pastoreando bien a sus Felipes de red, a su vez están pastoreando sus 5 Felipes de red, y a su vez esa gente está pastoreando sus 10 o sus 20 personas. Entonces hay un cuidado pastoral. Ese es un principio que aplicó, mañana lo vamos a ver, lo aplicó Jetro, o Jetro se lo enseñó a Moisés. ¿Se acuerdan? Que dice que Moisés estaba desde la mañana hasta la noche sentado juzgando al pueblo. En otras palabras, Moisés se levantaba a las 3 de la mañana, hermano,
oraba un ratico y a las 5 de la mañana se sentaba a juzgar al pueblo y le daban a las 10 de la noche. Le llevaban el almuerzo ahí a la mesa, la comida, el desayuno, todo. Y Jetro, un día Jetro, preocupado por la hija de él, por Séfora, pues le dijo: oiga, pues usted que se casó con mi hija para tenerla de adorno, usted ya nada con mi hija. Y con los nietos míos, ¿usted qué? ¿Los nietos quién? ¿Se los va a entregar al mundo? Le llamó la atención fuerte. Y Moisés dijo: oiga, sí. Y le dio un consejo, le dijo: coloca jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000. Plan Felipe. Nombra a Felipe de rey, nombra a supervisores, nombra a pastores supervisores. Y entonces los asuntos pequeños los van a juzgar ellos. Y los asuntos grandes, problemáticos, verdaderamente que necesitan la asistencia del pastor general, van a buscarte a ti. Porque es que a Moisés durante todo el día, 12 horas sentado ahí, llegaban haciendo una cola. Eran 2 millones de personas, dicen algunos. He escuchado decir predicador que eran 2 millones de personas. Y haciendo una cola grande, y en la cola sentado Moisés. No sé si, buenos días Moisés, buenos días hijo, cuéntenos su problema. No, Moisés, lo que pasa es que mire, me está molestando mucho al gato, el gatico, la verdad el gatico no tiene nada, no tiene la culpa, y yo pienso que el perro de la tienda allá se está pasando a la tienda mía. Entonces me está lastimando al gato, y ese gato es un gato especial, un gato que es un gato de pura sangre. Entonces Moisés le dice: hijo, y cuénteme eso, ¿y quién es de la tienda? No, pues mándeme a llamar al de la tienda. Y peleando por el perro y el gato, y ocupándole el tiempo a Moisés. Y yo le venía al otro: Moisés, sí, buenas tardes, ya era la tarde. Moisés, mire, es que venía una señora: ay, no, es que mi marido, no, todo para él, compra ropa para él, y a mí no me lleva al shopping, no me lleva a comprar Roberto, corbata para él, ropa para él, zapatos para él, y yo siempre con los mismos chilos, para que le diga que por favor me compre ropita a mí, porque yo soy la esposa de él. Yo me imagino al pueblo en esas estupideces. ¿Sí? Como llegaban otros y casos terribles, pero le ocupaban el tiempo a Moisés. Un día, cuando yo tomé la congregación y entendí eso, yo le dije a la gente: si yo soy el pastor de la iglesia, y la palabra pastor viene de uno que da pastos. Y yo le dije: ¿a cuántos les gusta comer bien? Amén. ¿Y a cuántos les gustaría comer bien espiritualmente? Amén. En lugares de delicados pastos, para descansar. Pero si ustedes siguen trayéndome el problema del perro, del gato, de la suegra, que se agarró, que no me gustó, que me gustó, que pastor, tengo 10 años y encontré la mujer de mi vida y me quiero casar. Moisés los atendía. Si usted quiere seguir trayéndome esas bobadas, entonces sígame ocupando y yo le voy a traer pastos secos. Y yo el domingo le voy a tener pastos secos. Y usted va a comer pasto rebuscado, pasto de internet, o pasto que leí un libro, o pasto que escuché de alguien. Pero si usted quiere pasto del corazón de Dios, ¡ayúdame! Ayúdame, porque no, a mí se me está fundiendo el motor. Yo tengo esposa, tengo hijos, yo soy padre, soy amante, soy amigo. No ha dejado ni para nada. Y aparte no soy pastor, le dije. Y ustedes todos metidos con el tren. No es que no me busquen a mí. Yo estoy para eso y esa es mi unción, ese es mi llamado. Pero por el amor a Dios, hay cosas que puede solucionar su Felipe líder. Hay cosas que puede solucionar su Felipe de rey. Hay cosas que puede solucionar su supervisor de red. Hay cosas que puede solucionar su coordinador del departamento. Pero por el amor a Dios, todo con el pastor. Y eso fue un proceso de transición. Bravo.
Bravo. Que la gente era, ay, pastor. No, el pastor se demora 3 horas. Mientras termina de consejo, yo lo espero 11 de la noche, ¿verdad? Me enfermé y todo. Pero es así. Pero con los grupos bíblicos me gusta porque hay un cuidado pastoral. Entonces sucede algo con alguien en el grupo, ¿quién lo atiende? El líder está ungido para eso, no tengas temor. Que el caso es muy tremendo, un caso grave. Hable con el Felipe de Rey, busque al supervisor y vayan ante el pastor. Pero un caso grave. No, que el perro, que el gato, que el lorito no tiene hambre, se va a morir, pobrecito. Eso lo soluciona. Amén. Número 6. Transformación de vidas. Mira, matar ese gato, hermano. Acción discipuladora. Transformación de vidas. Mire, el grupo bíblico existe para transformar vidas. Las vidas tienen que ser transformadas en ese grupo bíblico. Amén. Tienen que ser tocadas en ese grupo bíblico. El poder del evangelio, la diferencia entre el verdadero evangelio y cualquier otro evangelio es que el evangelio del reino, el que predicó Jesús, es un evangelio que transforma vidas. Y al transformar vidas, transforma familias. Y al transformar familias, transforma comunidades. Y Dios nos llamó a transformar comunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, déjenme cerrar con este tema. ¿Tengo tiempo para eso, pastor? ¿Qué horas son? Pastor me dijo que hasta las 11, pero yo quiero soltarlos a las 10. Porque el que viene está buenísimo. Antes de enseñarle qué es un grupo bíblico, yo quiero saber qué no es un grupo bíblico. Antes de enseñarle qué es un grupo, le voy a enseñar qué no es un grupo. ¿Qué no es un grupo bíblico? Número 1. Último punto. ¿Qué no es un grupo bíblico? Un grupo bíblico no es un club cristiano. Ay, pastor, déjeme hacerme con fulana. Ay, ella y yo somos almas gemelas. Esto no es de alma gemela, esto no es de caerse bien. Esto es de propósito. Porque eso de que alma gemela, que yo me llevo bien con este, perdónenme que yo sea así, pero que yo me llevo bien con este, eso es para hacer rosquitas. Y en las rosquitas nadie entra. Se acabaron, amén. Ay, es que yo pastor, ay, póngame ayudante. Ay, es que ella es tan buena gente, es que no, que mire, póngame ayudante al maestro, tal, a la maestra. Ay, yo quiero la casa de fulano, porque la casa de fulano, eso no funciona así. Aquí vamos a trabajar por propósitos, no por relaciones. ¿Me explico? Entonces, usted va al grupo que le toque. Nosotros cuando empezamos los grupos bíblicos, nosotros lo hacemos por zonas geográficas. Mañana le hago un mapita y le muestro cómo. Porque queremos que ningún barrio se quede sin tener por lo menos un grupo bíblico. Sí. Y nuestra visión es que cada cuadra o cada manzana por lo menos tenga un grupo bíblico. Esa es la visión. Yo le digo, uy, pero ¿cómo así, pastor? Nosotros tenemos una cuadra, Dios no me deja mentir, donde tenemos 3 grupos bíblicos, les contaba esta tarde. Y no repiten personas. ¿Sabe por qué? Porque son a la misma hora, por eso estoy seguro que no hay tráfico de ovejas. Son personas diferentes. Y esa cuadra ya es la cuadra, la conocen como la cuadra evangélica. ¿Recuerdan ustedes? La cuadra evangélica, porque... Oiga, hermano, allá yo no voy a visitar a nadie, porque si yo visito a alguien, tengo que visitar a toda la cuadra porque se ponen celosos. Porque todos son evangélicos. Esa cuadra se está cumpliendo. Si es posible, entonces, no es un club cristiano porque ese grupo bíblico está abierto a todo el mundo. Y por eso es importante que el anfitrión lo entienda en esta cabeza y en el corazón. Porque la función del fama es ir a tocar las casas, ir por las almas. Entonces nos encontramos con personas que iban a invitar a la cuadra
a la manzana y empezaban en la casa fulano. Ay, mire, tenemos un grupo, nos gustaría orar por usted, compartir con usted una palabra, un refrigerio, Iban a la segunda, iban a la tercera, cuando llegaban a la cuarta, ay no, ahí no entremos porque, ay, me cae mal esa vecina. Eso no tiene por qué existir. El grupo bíblico no es un club. El grupo bíblico está abierto a todas personas. Número 2, el grupo bíblico no es un culto más de la iglesia. Ay, Dios. El grupo bíblico no es... ¿Ya se acabó la grabación? El grupo bíblico no es un culto más de la iglesia. Mire, el grupo bíblico hágalo lo más informal posible. No lo haga como un culto, porque no le va a funcionar. La gente va a decir, ay no, esto es como una iglesia chiquita. No, voy allá. Y recuerde que el grupo bíblico es un paso para que la gente venga a la iglesia. ¿Sí? Mire, la gente a veces, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Usted por qué no venía a la iglesia antes? Porque le habían hablado mal de la iglesia. Pensaban que le iban a sacar los demonios, que lo iban a agarrar contra la silla, lo iban a golpear contra la pared. Y a la salida lo iban a agarrar de los pies y lo iban a poner así boca abajo y le iban a sacar toda la plata. Y usted dijo, no, yo no voy allá. Eso es lo que la gente piensa de nosotros. Y entonces si nosotros vamos a llevar un culto allá, entonces ellos van a decir, no, tengo razón. ¿Qué es el grupo bíblico? El grupo bíblico es para mostrarle que somos seres humanos comunes y corrientes, solo que seguimos a Cristo. Pero nos reímos, echamos broma, somos sociables, trabajamos, producimos, solamente que tenemos el reino de Dios en nuestro corazón. Amén. Amén. Y si usted lo hace como un culto, lo vacuna. Eso sí, hágalo excelente, porque si usted hace un grupo bíblico excelente, usted está diciendo que todo lo que se hace en esta casa es excelente. Amén. Si usted hace un grupo bíblico aburrido, ¿de dónde es ese grupo bíblico? Del Shaddai. ¡Ay! Entonces los servicios allá son igualitos aburridos. Hágalo excelente. ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo más informal posible. Yo recomiendo algunas cositas, por ejemplo, no acomodar las sillas así como están acá. Porque acomodarlas así usted está diciendo que eso es una mini iglesia. Acomódala. Cuando usted ha ido a una fiesta, bueno, usted ya no porque usted es cristiano, pero los que vamos a fiestas cristianas, por supuesto. Cuando usted ha ido a una fiesta y las sillas están así, en una fiesta normal no, ¿cierto? ¿Cómo están acomodadas las sillas? Círculo. Entonces usted dice, pastor, eso son cosas muy simples. Créame que por cosas así el grupo bíblico no crece. Entonces coloque las sillas que se vean los rostros. Amén. No lo haga como un culto. Yo siempre aconsejo. A veces la persona se mete en la adoración. Sí, Padre, gracias te damos, Señor. Eso en la iglesia sí está bien. Entiéndame bien. Pero en el culto, sí, Señor, tú estás aquí, Padre Santo. La gloria tuya está aquí. Estás conmigo. Y el amigo está. Pero todos los evangélicos están así, Padre. Y en la iglesia está bien, no me malentiendan. No, la iglesia no lo hace. La iglesia no lo hace. Ayuda que levante la mano. Entonces, nosotros tenemos que invitarlo a él a que participe en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en fin. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Entonces, es importante eso. La cartelera, la fotocopia, el decirle vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un ensayo, cantemos juntos, vamos a hacer una prueba, vamos a cantar de esta manera, voy a darle la nota. Pongan a cantar a alguien que por el amor de Dios no cante por tono de fe, sino cante por tono de mi fa. Hay alguien del grupo que debe cantar bien, pero no coloquen a la hermana Clotilde, porque la hermana Clotilde canta terrible. Dios, pastor, allá en Cúcuta, ni el diablo entra a ese grupo público, ¿no? ¿Es verdad? Porque lo aturde. Coloquen a alguien que entone por el amor a Dios. Por ejemplo, a mí esto me desastroso. Alguien del grupo tiene que cantar bien.
coloquen a la hermana que mejor lo hace. Amén. Cuando predique, usted no está predicando, usted hágalo de la manera más social posible. Porque uno se encuentra aquí y no, hermano, Dios está aquí y la gloria está cayendo. Eso aquí en la iglesia está bien, no me malinterprete, insisto. Pero la gloria está aquí y yo veo que Dios está bajando y el Espíritu Santo y yo siento una gloria, Él está fluyendo, las lenguas están cayendo en el nombre de Jesús. Yo veo los demonios salir, yo veo y el amigo está, ¿a dónde me metí yo? ¿A dónde me metí yo? Y se empieza, Rambo saca la bazooka. Pero yo le voy a contar un testimonio que causa risa, pero a nosotros nos pasó. Mire, empezó un líder al principio a hablar en lenguas. Y una persona venía del mundo de practicar la brujería. Y resulta que el brujo habla lenguas cuando hay la famosa posesión y cuando oyó hablar, escuchó al líder hablar en lenguas, dijo, no, yo vine a buscar a Dios y me encontré con otro brujo. Eso fue real, ¿no? Porque él todavía no está entendiendo. Eso lo va a entender después. Cuidado con la liberación. Bueno, últimamente el poder de Dios ha caído tanto en los públicos que se han manifestado, pero no hemos orado por liberación, sino la misma presencia del Señor. Pero antiguamente encontrábamos líderes ministrando liberación y el diablo les hacía el show y les dañaba el público. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. No ministramos en el grupo público, no lengua, no liberación y no ministramos. ¿Qué no ministramos? Que en medio del fuego entonces llamamos a la persona, pase adelante y le imponemos la mano en el nombre del Señor y no se quiere caer. A nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó. Le digo, yo todo lo que le estoy diciendo le digo por la experiencia. Entonces la persona era así. De verdad. Y la gente no quería ir a los grupos bíblicos, hermano. Mira, hermano, yo soy de los que creo que Dios puede tocar a una persona. Creo en la imposición de manos porque es una doctrina bíblica. Creo. Pero hay personas que se excedieron. Escuche los testimonios. Escuche los testimonios por el amor de Dios. Los testimonios son buenos en un grupo bíblico, sobre todo antes de la ofrenda, para que la gente se motive a dar para el Señor. Pero a veces la persona no maneja eso con sabiduría. Y entonces usted necesita escuchar el testimonio de la persona. Antiguamente, ¿qué hacíamos? ¿Quién tiene un testimonio? ¿Quién tiene un testimonio? Y levantarlo. Yo. Hermana, cuéntenos el testimonio. Resulta, líder, que yo venía y me iba a subir al Transmilenio. Y cuando me fui a subir, yo vi que le estaba saliendo la billetera a la persona que iba delante mío. Y yo empecé a clamar a Dios, Señor, tócalo, Padre, tócalo en el nombre del Señor. Envió un ángel, Señor, que se caiga. Y se cayó. Dios me escuchó, abrí la cartera y era lo que yo necesitaba para la luz. Glorifico el nombre del Señor, que justamente la cantidad de la luz. Usted dice, pastor, ¿usted está mintiendo? No. Nos pasó un caso, yo lo conté en San Gil. Escucha el testimonio. Había un hermano que era el adúltero del barrio. Y el Señor lo tocó y se entregó al Señor. Eso fue un caso grande. Se entregó al Señor. Él se entregó y transformó su vida y cambió. Entonces, él, en la alegría de contar, el líder no escuchó el testimonio. Y yo tengo un testimonio el día del amigo, que es el día que se cuentan los testimonios de experiencias de vida. Yo quiero contar que yo la verdad, Dios me sacó a mí del alcoholismo, me sacó de esa atadura de estar tomando. Yo tomaba todos los días y la verdad que la plática del sueldo, mi familia pasaba mucha hambre, mucha necesidad y aparte de eso yo era adúltero y entonces la verdad Dios cambió mi vida. Entonces la gente como
estaba así como... Entonces, no, de verdad, Dios cambió mi vida. ¿Verdad, hermana Claudia? ¿Verdad? ¿Verdad, hermana Patricia? Y ya no adultero más. Eso es delicado, eso es delicado. Cosas así que pasan. Escuchen los testimonios. Escuchen, porque eso lastima. Entonces, cuando dice no es un culto más de la iglesia, hágalo lo más informal. No predique así, no traigan. Mire, ahí el Señor, no ponga la tarima así. Eso es otro testimonio. Llegando al público, pastor, ¿cómo le pareció el púlpito que compramos? ¿No? Bonito, ¿no? Y yo no quería hacer quedar mal a los hermanos. ¿Sí? Como, yo como les digo que estuvo mal eso. Entonces, no, bonito, hermano, pues para motivarlo. No, pastor, y eso que no sabe, le tenemos una sorpresita, estamos ahorrando para el sonido. Pues ya querían hacer una mini iglesia. Funciona así. Lo más familiar e informal posible. Amén. Déjeme cerrar con esto para terminar porque me alargué. Si alguien me pregunta a mí cuál es el momento más importante del grupo bíblico, ¿cuál sería para usted? Ya la agarró en el espíritu, ya la agarró. El momento más importante del grupo es el refrigerio. Porque ahí es donde comemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a socializar con la persona, a compartir. Nos hemos dado cuenta en los grupos bíblicos que el amigo está solo ahí mirando para todos lados. ¿Dónde está el líder? Ayudándole al anfitrión a untarle mantequillita a las galletas, a servirle chocolate, a terminar el café, y los amigos solos. No, en ese momento todo el equipo tiene que estar socializando con los amigos. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué expectativas tenías? No, muy bonito. O sea, ahí es el éxito. ¿Cómo le pareció la palabra? Ahí es. Amén. Yo quiero dejar hasta ahí porque no quiero extenderme. Mañana podemos seguir. Amén. Tengo yo en mi reloj las 9:15. Voy a entregarle de inmediato al pastor para que el pastor ore. Pero yo quiero hacer algo hoy interesante que siento en mi corazón. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Es una palabra muy especial. Una palabra, pero yo quiero hacer algo muy interesante. Normalmente cuando yo doy esta conferencia yo digo, vamos a tomar una ofrenda. Se acabaron los amén. Pero esta ofrenda, Dios lo va a bendecir a usted por esta ofrenda. Pero esta ofrenda especial, una ofrenda de pacto, aparte de su diezmo y aparte de su ofrenda que usted ya traía hoy. La ofrenda que yo quiero levantar hoy en el nombre del Señor es una ofrenda especial. ¿Sabe por qué? Yo quiero que pactemos hoy por nuestro grupo bíblico. ¿Sabe que estamos haciendo esto nosotros todos los martes en el BEA? Estamos la ofrenda y el diezmo, lo que recogemos en esa reunión, es una ofrenda por nuestro grupo bíblico. ¿Sabe para qué? Para que Dios se glorifique en la economía de las personas que asisten. Porque cuando Dios se glorifica en la economía, la gente empieza a ver el poder de Dios en las finanzas y dice, esto es verdad. Yo no tenía trabajo y Dios me dio trabajo. Yo estaba orando y había metido una hoja de vida en X lugar y resulta que sí me salió. Y hay gente que da su ofrenda y da su diezmo en el grupo y son gente que apenas está simpatizando o amigos. ¿Sabe usted que el 60-70% de la economía de nuestra iglesia se recoge por el grupo bíblico? Y diezma y ofrenda a gente que todavía no va a la iglesia, pero sí va a los grupos. ¿Y sabe por qué lo hacen? A ver, la gente me dice a veces, pastor, en el día del amigo ustedes ministran, sirven al Señor con la ofrenda. Yo digo, sí, porque le enseñamos a la gente que en la siembra hay poder de Dios y que Dios se glorifica. Porque si allá daban limosna y no les dolía, aquí van a dar semilla y ofrenda y van a ver la gloria de Dios. No tenga temor que el día del amigo, que no, ahí es cuando más. Con sabiduría y con entendimiento lo podemos hacer. Entonces yo quiero tomar una ofrenda, tomar su ofrenda por su grupo bíblico. Y por la persona que usted lleva orando que todavía sabe que no ha llegado, yo quiero que pactemos en esta noche por eso. Colóquese en pie, por favor, en el nombre del Señor. Vuelve a
just